Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que mezcla romance, fama y por supuesto una gran dosis de glamour. Estoy hablando de una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, Can Yaman y Demet Özdemir, y específicamente de su supuesta boda, de la que se rumorea que ha costado una auténtica fortuna. ¿Será cierto? ¿Qué detalles se esconden detrás de este evento que ha mantenido a todos en vilo? Prepárense porque hoy vamos a desgranar todos los rumores, las especulaciones y las posibles verdades sobre el posible enlace que ha revolucionado las redes y los corazones de sus fans. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras por el fascinante universo de las celebridades. Han pasado ya un tiempo desde que las noticias sobre la posible boda entre Can Yaman, el actor turco que ha conquistado a medio mundo con su carisma y sus intensas miradas, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha cautivado a la audiencia con su dulzura y su versatilidad, empezaron a circular como la pólvora. Al principio eran solo murmullos, susurros en los pasillos de los estudios de televisión y en las redes sociales. Pero con el tiempo estos murmullos se convirtieron en un clamor, y la expectativa creció a un ritmo vertiginoso. La pareja, que protagonizó una de las series turcas más exitosas y queridas de los últimos años, Erkenci Kuş, tiene una química que traspasa la pantalla, y sus seguidores, que los bautizaron cariñosamente como Kandem, esperaban con ansias ver si ese amor que proyectaban en la ficción se materializaría en la vida real. Y al parecer así fue. Pero no nos equivoquemos, no estamos hablando de una boda sencilla, de un encuentro íntimo entre amigos y familiares. No. Cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, hablamos de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y cuando estas estrellas deciden unir sus vidas, se espera que lo hagan a lo grande. Y es ahí donde entra la cuestión del dinero, la supuesta fortuna que habría costado este evento. Las cifras que se han manejado son, cuanto menos, mareantes. Se habla de cifras que harían palidecer a muchos matrimonios de Hollywood, de un presupuesto que podría haber financiado proyectos enteros. El escenario idílico, un coste más allá del imaginario. Lo primero que llama la atención es el lugar. Se rumorea que la ceremonia se llevó a cabo en un entorno idílico, un lugar que por sí solo ya implica un coste considerable. Imaginemos una villa privada con vistas al mar Egeo, o quizás un lujoso hotel en una isla griega, de donde ambos actores tienen raíces. Estos escenarios no solo son visualmente espectaculares, sino que también vienen acompañados de un precio acorde, incluyendo alquiler del espacio, personal de servicio, seguridad y la organización general del evento. Piensen en todo lo que implica una boda de esta magnitud, desde el banquete hasta la decoración, pasando por el entretenimiento. Las islas griegas, por ejemplo, son destinos muy cotizados para bodas de ensueño, y los precios por alquilar un lugar exclusivo pueden ascender a decenas de miles de euros, y eso sin contar los extras. Si hablamos de una villa privada con acceso exclusivo, el coste se multiplica exponencialmente. Un banquete de lujo, sabores exclusivos para paladares exigentes. Y hablando de banquete, imaginen la calidad de la comida y la bebida. No se trataría de un catering cualquiera. Estamos hablando de chefs de renombre, de menús degustación elaborados con los ingredientes más selectos, de vinos y champanes exclusivos que deleitarían hasta el paladar más exigente. Cada detalle estaría cuidado al milímetro para ofrecer una experiencia inolvidable a los invitados. Contratar a chefs con estrellas Michelin o a caterings de alta gama para un número considerable de invitados, sumado a la selección de bebidas premium, puede fácilmente representar una partida de decenas de miles de euros. La elección de ingredientes exóticos, la presentación artística de cada plato y la posibilidad de personalizar el menú para satisfacer los gustos de cada invitado elevan aún más la factura. El desfile de moda nupcial, diseñadores de alta costura y creaciones únicas. Pero la boda de una pareja de celebridades no es solo un evento social, es también un desfile de moda, un escaparate de estilos y tendencias. Y aquí es donde entra en juego el vestuario de los novios. Se especula que Demet Özdemir lució no uno, sino varios vestidos de diseñadores de alta costura, cada uno más espectacular que el anterior. Imaginen la delicadeza de las telas, la precisión de los bordados, la exclusividad de las creaciones. Un vestido de diseñador puede costar decenas, incluso cientos de miles de euros, y si hablamos de varios, la cifra se dispara.
No es raro que las novias famosas opten por un vestido para la ceremonia, otro para la recepción y quizás uno más para la fiesta posterior. Diseñadores de renombre internacional, cuyos vestidos pueden superar fácilmente los 50.000 euros, son los preferidos en estos casos. Y no podemos olvidarnos de Kanyaman, quien seguramente optó por un traje elegante y a medida, diseñado por una casa de moda reconocida, para complementar la magnificencia de su futura esposa. La sastrería a medida de alta gama, con tejidos exclusivos y detalles personalizados, también representa una inversión significativa. La lista de invitados, logística VIP y seguridad de alto nivel. Y luego está la lista de invitados. Cuando hablamos de estrellas de la talla de Kanyaman y de Method Demir, la lista de invitados suele incluir a otras celebridades de primer nivel, tanto del mundo del cine y la televisión turca como internacional. Organizar la logística para tantos invitados, muchos de ellos provenientes de diferentes partes del mundo, también supone un coste considerable. Hablamos de vuelos, alojamientos en hoteles de lujo, transporte privado y, por supuesto, la seguridad para garantizar la privacidad del evento, algo fundamental cuando se trata de figuras públicas tan mediáticas. El coste de los vuelos internacionales, el alojamiento en suites de hoteles 5 estrellas, el alquiler de yates o limusinas para trasladar a los invitados, y la contratación de personal de seguridad privado para controlar accesos y mantener la discreción, pueden ascender a cifras astronómicas, especialmente si se trata de un evento con invitados de diferentes continentes. Música y entretenimiento de primera clase, un espectáculo inolvidable. La música y el entretenimiento son otro aspecto crucial en cualquier boda, y en una de este calibre, se espera algo extraordinario. ¿Se contrataron artistas de renombre para amenizar la velada? ¿Hubo actuaciones exclusivas? No sería de extrañar que se desembolsaran sumas importantes para tener a cantantes o grupos musicales que hicieran de esta noche un espectáculo inolvidable. La contratación de artistas internacionales de renombre puede costar desde decenas de miles hasta cientos de miles de euros por actuación. Imaginemos la posibilidad de tener a una estrella pop actuando en exclusiva para los novios e invitados, o a una orquesta sinfónica para la ceremonia. El coste de estos espectáculos es, sin duda, uno de los factores que más influyen en el presupuesto de una boda de celebridades. Los pequeños grandes detalles, decoración, fotografía y recuerdos. Y si hablamos de detalles que hacen la diferencia, pensemos en la decoración floral, el equipo de fotografía y videografía encargado de capturar cada momento, las invitaciones personalizadas, los detalles para los invitados. Todos estos elementos, por pequeños que parezcan, suman y contribuyen a la factura final. Se habla de arreglos florales impresionantes, de sistemas de iluminación sofisticados, de fuegos artificiales para coronar la noche. Unas flores exóticas y exuberantes, un montaje de iluminación diseñado por profesionales, o un espectáculo de fuegos artificiales personalizado, pueden suponer miles de euros. La contratación de los mejores fotógrafos y videógrafos del sector, capaces de capturar la esencia del evento con un estilo cinematográfico, también tiene un precio elevado. Y no olvidemos los regalos para los invitados, que suelen ser objetos exclusivos y personalizados, cuyo coste total puede sumar una cantidad considerable. Más allá de las cifras, el poder de los íconos pop y el interés mediático. Pero más allá de las cifras exactas, que a menudo son difíciles de verificar y suelen ser el resultado de especulaciones periodísticas, lo que sí es innegable es el estatus de Kanyaman y de Method Demir como íconos de la cultura pop. Su popularidad trasciende fronteras y su vida personal, especialmente cuando se trata de un evento tan trascendental como una boda, genera un interés masivo. Los medios de comunicación siguen cada uno de sus pasos, y las redes sociales se inundan de comentarios y reacciones. El valor mediático de un evento así es incalculable, y esta atención puede ser monetizada por las propias celebridades a través de exclusivas o acuerdos publicitarios. Es importante recordar que aunque los rumores sobre el coste de su boda sean impresionantes, también es cierto que las celebridades suelen tener un poder adquisitivo considerable, fruto de sus exitosas carreras y de los contratos publicitarios que firman. No es inusual que inviertan grandes sumas de dinero en eventos importantes de sus vidas, ya sea para darse un gusto personal o para proyectar una imagen de éxito y opulencia. Las fortunas que acumulan los actores y actrices de gran éxito, sumado a los ingresos de patrocinios y campañas publicitarias, les permiten afrontar gastos que para una persona común serían inimaginables. Además, a veces estas fortunas que se mencionan en los titulares no son solo el coste directo de la boda,
sino que también incluyen los regalos, las colaboraciones, los patrocinios que puedan existir detrás de cámaras y todo lo que rodea a un evento de esta magnitud en el mundo del espectáculo. Las marcas a menudo buscan asociarse con eventos de alto perfil para ganar visibilidad, y esto puede influir en los costes, a veces a la baja para los novios, a veces aumentando la pompa y el boato. Es decir, parte del gasto podría estar cubierto por acuerdos de patrocinio, haciendo que la cifra final desembolsada por la pareja sea menor de lo que se especula. También es crucial mencionar que la prensa rosa a menudo exagera o inventa detalles para vender más. Si bien es probable que la boda de Kanyaman y de Method de Mir haya sido un evento lujoso y costoso, las cifras exactas que se manejan pueden ser meras conjeturas. Sin embargo, esto no quita que la idea de una boda millonaria sea un tema que atrae a la audiencia y genera conversación. La especulación sobre los gastos es en sí misma un componente del espectáculo mediático. Para muchos fans, ver a sus ídolos casarse es motivo de alegría, y la idea de que lo hagan de una manera tan espectacular añade un toque de ensueño a la historia. Es como un cuento de hadas moderno, donde el príncipe y la princesa viven su amor rodeados de lujos y atenciones. Esta fantasía colectiva es alimentada por los medios y por las propias celebridades, que a menudo son conscientes del impacto que generan. En resumen, si bien no tenemos cifras oficiales ni confirmaciones detalladas sobre el gasto exacto de la boda de Kanyaman y de Method de Mir, todos los indicios apuntan a que fue un evento de gran magnitud, acorde a su estatus como estrellas internacionales. Desde la elección del lugar pasando por el diseño de los vestidos, la calidad del catering, hasta la lista de invitados y el entretenimiento, cada aspecto debió haber sido cuidadosamente planificado y sin duda, implicó una inversión considerable. La supuesta fortuna que costó esta boda no es solo una cifra, sino un reflejo de la importancia que se le da a estos eventos en el mundo del espectáculo y del poder de atracción que ejercen estas parejas sobre sus seguidores. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al fascinante mundo de las bodas de celebridades. ¿Qué opinan ustedes sobre el coste de estos eventos? ¿Creen que las estrellas deberían invertir tanto en sus bodas? ¿O consideran que es parte de su estilo de vida y de la imagen que proyectan? Nos encantaría leer sus comentarios y opiniones al respecto. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.